Este chiste que voy a contar ahora merece una explicación. Dicen que en una iglesia había un joven pastor que se acababa de recibir en el seminario y entonces tenía la cabeza llena de apuntes y de comentarios. Y entonces los domingos cuando predicaba y decía, porque esta palabra en griego quiere decir tal cosa, es la palabra griega tal, y mencionaba ejemplos del griego. Entonces una viejita de la iglesia que estaba ahí en la iglesia por años, un día le dice, porque lo veía al pastor este joven como un nieto, lo veía así como con cariño, y le dice, pastor, ¿le puedo decir una cosa? Es muy lindo todo lo que usted predica y todo, pero si el apóstol Pablo escribía tan lindo en castellano, ¿por qué usted se empeña siempre de ponerlo en griego? La aplicación, por eso el chiste, por eso me río solo, si no, si no los demás no entienden, es que el griego, vos sabés que el contexto donde nació el Evangelio, Jesús, todos los discípulos eran judíos. Y yo, ¿por qué griego? Y todo el Antiguo Testamento, ¿por qué en griego? Bueno, porque el griego es un idioma que era popular para la época de Jesús y para toda la época del Nuevo Testamento, para todo ese primer siglo. Si vos querías ir a otro pueblo, de hecho lo hacía la gente, no tomaba cursos, no había cursos online, ni había cursos en cassette. Ah, yo tengo un curso en inglés en cassette, sí, sí. Y de hecho yo aprendí, mira, nosotros aprendimos inglés en el seminario con grabadores de carretel abierto, eso sí. Y las lecciones de inglés eran así. El locutor que estaba en el cassette, según el libro, la lección del día decía, now listen. Y entonces decía, por ejemplo, good morning. Hacía una pausa y decía, now repeat. Y entonces nosotros teníamos que decir, en ese huequito, teníamos que decir, good morning. Y así aprendíamos inglés. Oh, una barbaridad. Y lo que me ha servido. En la antigüedad no había. Simplemente vos ibas copiando así como graciosamente. Decía, ¿viste cómo dice el gringo ese que vino de Etiopía? Dice, calaros, patros, qué sé yo. Así, ya aprendiste unas palabritas y de repente se daba la oportunidad que viajes en una caravana. Dice, vos sabés que sale una caravana y ofrecen 500 rupias por ir en la caravana a ayudar. Yo me anoto. Dice, entonces la madre le decía, sí, pero si no sabés griego. Y bueno, me voy a defender con gestos, así, no sé, me voy a defender, sí. ¿Qué problema hay? Y se iba el chango. Y cuando volvía hablaba griego. Hablaba griego como los argentinos hablamos inglés cuando vamos a hacer turismo al exterior. Y entonces vamos y hablamos en inglés, ahí en pleno Londres está, waiter, waiter, y le hacemos así con la manito al mozo para que venga, y así es. Por eso el griego es tan importante y por eso las palabras y su significado original son tan importantes. Yo también he pasado por eso del pastor joven, que alguna persona me mira con cara de, ¿qué tiene que ver el griego con el perdón de los pecados? Y la verdad es una relación directa. Por eso es tan interesante saber la etimología de las palabras y eso. Por ejemplo, de las malas palabras. Yo aprendí, mi interés nació cuando era chico con el tema de las malas palabras. ¿Por qué algunas palabras son un escándalo en boca del hijo del pastor y por qué otras palabras no? ¿Y por qué otras palabras son maravillosas en la boca de una persona? Entonces, esa magia de las palabras fue la que me interesó a mí en el tema eh, de los idiomas. Entonces, cuando en el seminario nos ofrecieron inglés, oh, yo ya venía sabiendo algo del colegio, tuvimos inglés y francés en el colegio, y me interesaron los dos idiomas, siempre. Después conocí a los alemanes en Misiones y después en Entre Ríos. Me interesó el alemán. También me interesan todas las lenguas porque suenan simpáticas. Y después ves las dificultades. Pero hoy voy a usar la palabra ofensa y perdonar. En Mateo 6:14, Jesús dijo así,
porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Idea fija de Jesús, porque también lo puso en el Padre Nuestro, ¿te acordás? En el Padre Nuestro, Jesús pone, Padre nuestro que está en los cielos, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden a nosotros. Y el foco que quería poner esta mañana es en el verbo perdonar. ¿Vos perdonás? Sí, todo el mundo perdona. Yo he escuchado un montón de gente, una señora con la sonrisa triste y realmente tuve ganas de abrazarla en aquel momento. Esa mujer me dijo con tristeza, sí, yo pastor, yo he perdonado a mi esposo, pero lo que pasamos ya nunca volverá a ser igual. Lo mató al marido. Lo mató, pero el marido se suicidó, digamos, porque era un loco lindo y entonces hizo las peores macanas y después volvió arrepentido a la casa y la mujer lo recibió y los hijos, por supuesto. Papá está de vuelta en casa, pero las macanas que él hizo nunca más le permitieron vivir la vida anterior, porque las ofensas a veces son graves que destruyen completamente una relación y a veces solamente la dañan. Es decir, que a veces no se puede volver de esa. Pero nosotros tenemos que pensar en nuestras deudas con Dios. Y vos fíjate lo que dice acá. La palabra perdonar está compuesta por dos palabras. La preposición apo, que quiere decir más allá, allá. Como ese chiquito que iba a la escuela bilingüe y empezó a estudiar francés. Y entonces vino un día muy contento y le dice a la madre, mamá, ya sé hablar francés, dice. Ah, muy bien, le dice la mamá. A ver, decime algo. Y entonces él dice, ves, por ejemplo, mamá, si yo quiero que vos vengas acá donde estoy yo, en francés se dice venez ici. Ay, qué lindo, dice la mamá. Y si vos querés que yo vaya allá al rincón, por ejemplo, dice el nene, bueno, me voy al rincón y te digo, vené y sí. Así se aprendió francés, ya sabía todo, no necesitaba más. Apo quiere decir eso, quiere decir vené y sí de allá. Por la palabra perdonar implica la preposición apo, que quiere decir fuera de aquí, en otro lado, y el verbo que quiere decir estar, que es muy interesante, porque lo que dice etimológicamente la palabra perdonar no es decir, bueno, no te voy a hinchar más con esto, me ofendiste, me hiciste mal, pero bueno, está bien, que la dejo pasar. No quiere decir eso, sino quiere decir que eso que te ha molestado lo puedas sacar fuera de vos, que esté en otro lado, o como decimos nosotros, fuiste, 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 perdiste, que a las ofensas que nos han hecho a nosotros podamos ponerlas fuera de nosotros y decir, ya está, fue, listo, fue, ya no existe más, no existe más. Porque en el contexto balanceado del lenguaje de Jesús en este versículo, también Dios, las cosas que nosotros le hacemos a Él, las saca fuera de sí. Y te pregunto, ¿cómo hace